estimado secretario, dará cuenta de los documentos llegados a la comisión. Gracias, Presidenta. Se han recibido para esta sesión los siguientes documentos para la cuenta. Tenemos oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, presenta urgencia suma para el proyecto que modifica diversos cuerpos legales para sancionar penalmente nuevas formas de maltrato animal, crear un registro de condenados por este delito y disponer la incautación de los animales afectados, proyecto que hemos viendo en sesiones pasadas. También tenemos mociones, proyecto iniciado en moción, que modifica el Código Procesal Penal, Código Penal para precisar la hipótesis que suspende la prescripción de la acción penal. Correo electrónico de la señora Carolina Guzmán, abogada de la Defensoría Laboral, vicepresidenta de la Asociación de Funcionarios de ASOC FUNCAG de Valparaíso, Coquimbo y Atacama, solicita que sea recibida para ser oída por la comisión para plantear los problemas que les afectan a ellos como funcionarios de la Defensoría Laboral en relación con el proyecto que crea un nuevo juzgado de letra del trabajo de Santiago y fortalece los juzgados de letra del trabajo que indica. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual presenta urgencia suma para el proyecto que tenemos en tabla en esta sesión que modifica el Código Penal con el objeto de tipificar el delito de reclutamiento de menores de edad para cometer ilícitos. Se han recibido los siguientes reemplazos para la sesión de hoy. La diputada doña Erika Olivera reemplazará a don Miguel Ángel Calisto y el diputado don Jaime Mulet a doña Carol Cariola. También se confirma la asistencia para el segundo punto en tabla de la señora embajadora de Chile en Australia, doña Beatriz de la Fuente. A las 16:30 horas desde Australia se va a contactar vía Zoom. Correo electrónico de la subsecretaria de Prevención del Delito confirmando su asistencia a esta sesión. Y también se confirma la asistencia del académico don Juan Pablo Cox, que está presente, para el segundo proyecto en tabla, y se ha excusado también para el segundo proyecto en tabla la profesora señora Rocío Sánchez, quien solicita ser invitada más adelante, porque no podía en esta oportunidad. Ministerio Público remite información de la glosa 17 del programa número 1 para el Ministerio Público de la Ley de Presupuesto del año en curso, Presidenta. Solamente habría que tomar una determinación respecto a la abogada defensora laboral para ser recibida más adelante. Pero ella de Valparaíso. Ella es vicepresidenta de la Asociación de Funcionarios de la Asociación de Funcionarios de la Confederación de Asistencia Judicial de Valparaíso. Ella es defensora laboral y solicita como asociación ser recibida. Si le parece la comisión, podríamos recibir a la presidenta de la asociación. Es diputada por el proyecto que crea un nuevo juzgado del trabajo en Santiago y agrega jueces en otras regiones, que ayer aprobamos en general, entonces ya no hay espacio de audiencia y que está establecido su plazo de indicaciones. Vamos a votarlo en particular a la vuelta de la distrital. Entonces ella solicita ser escuchada antes y ya que no tenemos espacio de audiencia tendríamos que acordarlo por unanimidad antes de la votación en particular la próxima sesión. Diputada. Sí. Como estamos fuera del plazo de audiencias, lo que normalmente hemos hecho con estas peticiones es que nos puedan enviar sus propuestas por escrito a la comisión y a cada uno de los diputados, puesto que si no esto nos distraería de la votación en particular, que es lo que sigue. Sí, por eso, diputada, estaba pidiendo la unanimidad. Si no está la unanimidad, le solicitamos que nos envíe por escrito. ¿No hay unanimidad? ¿No? Ya. Ahí está la por escrito entonces, sí. Perfecto. Gracias. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Pasamos a la orden del día entonces. La presente sesión 292 ha sido citada con el propósito de destinar la primera hora para dar inicio a la discusión y votación en particular del proyecto de ley que modifica el Código Penal con el objeto de tipificar el delito de reclutamiento de menores para cometer ilícitos por parte de asociaciones delictivas o criminales, que tiene suma urgencia. Boletín 17.637-07. Para esto, hemos invitado especialmente al efecto a la subsecretaria de Prevención del Delito, señora Carolina Leitao, a la que damos la bienvenida, y hacemos presente que ya venció el plazo para presentar indicaciones al proyecto y hoy día estamos citados para votar en particular. Entiendo que cada uno tiene un comparado con las indicaciones. Exacto, sí. Y que acá hay unas presentadas por el Ejecutivo. Que eso es la presentada por el Ejecutivo. Y por lo tanto,
Es sustitutiva y por tanto, espéreme, diputada, un minuto, le vamos a... y este no hay... Sí, efectivamente, Presidenta, Ya, a ver. el Ejecutivo ha presentado una indicación que se recibió formalmente, virtud del cual presenta esta propuesta de sustituir el artículo único en que consiste el proyecto y hacen digamos, una simplificación del punto de vista penal que hace mucho más clara la redacción del proyecto y que seguramente la secretaria va a explicar. Ya, perfecto. Ya, diputada Giles. Sí, Presidenta, porque no sé dónde corresponde reglamentariamente y me da la impresión de que corresponde antes que iniciemos la discusión en particular, justamente con la intervención de la autoridad, a quien saludo además. Quisiera pedirle el acuerdo para poder adjuntar mi votación en general a favor a este proyecto. Sí. Secretario va... Efectivamente, habiendo la unanimidad de la comisión y no produciendo ninguna modificación, además, porque fue por unanimidad que se aprobó la idea de legislar, entonces normalmente la comisión acoge esto. ¿Y se requiere unanimidad? Sí. Sí. Ah, mira. Ya. Solicito entonces la unanimidad para agregar el voto de la diputada Giles a la aprobación en general del proyecto de reclutamiento. ¿Sí? Podríamos decir que ¿Sí? no. No, para dejarlo claro. Se le entrega una unanimidad. Le entrego una unanimidad. Perfecto. En un acto de deferencia. Acordado entonces. Bien. Subsecretaria. Subsecretaria, bienvenida. Le vamos a dar la palabra. Muy buenas tardes, Presidenta, diputadas, diputados. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, comentarles que efectivamente, una vez recibido, escuchadas las audiencias, que además estuvieron presentes aquí los profesores que vinieron a la comisión, junto con el trabajo que se hizo con el Ministerio de Justicia y la Subsecretaría de Seguridad Pública para poder revisar y poder proponer una indicación sustitutiva. Y además estas indicaciones se les dieron a conocer el lunes también a los asesores de cada uno de los diputados miembros de la comisión para que las pudiesen analizar y revisar, obviamente, previamente a esta sesión. Y en ese sentido es que se genera un nuevo artículo único que lo que hace, justamente como decía el secretario, es conciliar, digamos, las propuestas que estaban en el proyecto original, juntándolas obviamente en un solo artículo, pero además algo que habíamos conversado en la primera sesión que quiero señalar es que se incluye qué se entiende por reclutar, que era algo que era una necesidad y para estos efectos se entenderá por reclutar el inducir, promover, facilitar o captar a un niño, niña o adolescente para que participe en la asociación delictiva o criminal. Y otros elementos importantes en esto era que junto con la pena asociada, el tema de determinar que el consentimiento del niño, niña, adolescente reclutado no lo exime al mayor de edad de la responsabilidad por este delito. También se incorpora lo que estaba ya señalado, que era que por este delito los adolescentes que lo cometan no serán sancionados por este delito previsto en este artículo, los adolescentes que lo cometan sin perjuicio de la responsabilidad penal que les cabe por otros delitos que puedan cometer. Es decir, solamente se les deja excluir la responsabilidad de reclutar, pero no se les exime del delito cometido en virtud de en la participación de la organización criminal o delictiva. Y dice que al reclutador, que además sea parte de la organización delictiva o criminal, se le impondrán además de las penas previstas en este artículo, las establecidas en el 292 o 293, según corresponda. Por lo tanto, así fue como se redactó esta indicación sustitutiva para efectos de contemplar todos los elementos que habían sido objeto de observaciones, dudas, etcétera, para dejarlo afinado, digamos, a lo que creemos que debiera ser la norma, como debiera quedar establecida. Eso, Presidenta. Gracias, subsecretaria. Diputado Sánchez. Muchas gracias, Presidenta. Saludar a todos los presentes, saludar a la subsecretaria, por supuesto, a Secretaría, saludarlos también. Y me intriga un poco la redacción del párrafo penúltimo. Me gustaría entender bien cuál es
cuál es la visión o cómo entiende el Ejecutivo que debiese interpretarse esto, porque, a ver, para que todos los chilenos que van a estar viendo nos entiendan bien. Yo lo que entiendo de esto es que un menor de edad que reclute a otros menores de edad, como tantos casos existen hoy día, un menor de edad que reclute a otros menores de edad para participar de una pandilla que se dedica a la comisión de delitos, no sería responsable por este delito. Y tampoco lo sería, entiendo yo, podría llegar a interpretarse. Tampoco habría responsabilidad penal dentro del contexto de la responsabilidad penal adolescente del menor de edad que decide adherir a esta organización criminal. Entonces, una cosa, creo yo, humildemente, es que sea delito el reclutamiento de menores, o como esto se denomine, porque a mí nunca me ha gustado la palabra reclutamiento, puede ser la incorporación de menores, la adhesión de menores, porque el reclutamiento a mí me suena muy rígido y muy formal. El problema del reclutamiento es que estas organizaciones se mueven por estructuras más bien informales, podríamos decir que por estructuras formales, salvo en los casos de algunas organizaciones criminales que son muy rígidas y que casi que, en fondo, una especie de pacto de sangre estar dentro de ellas. Pero en muchos casos es una cosa más bien líquida. Entonces, el concepto nunca me ha agradado mucho, pero más allá de eso, creo yo que el hecho de que tú puedas sancionar penalmente a una persona por incorporar a menores de edad dentro de una organización criminal no debiese significar, uno, que si el reclutador es un menor de edad no se le sancione, y que el reclutado por ser menor de edad tampoco se le sancione, porque va contra la lógica de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente que ya existe en nuestro país. Entonces, volviendo al comienzo, me gustaría saber del Ejecutivo, por su intermedio, Presidenta, ¿cuál es la lógica de una norma de este sentido? La lógica que le ve el Ejecutivo, porque me imagino que la lógica obviamente no es favorecer la impunidad de estos menores de edad que están dedicados a portonazos, a encerronas, a turbazos, a muchos delitos que por lo demás, y perdóneme en el fondo que también introduzca esto dentro de la historia, pero es una modalidad criminal que ha afectado incluso a un colega de mi bancada, José Carlos Mesa, que fue víctima de esto. Entonces, esto le ha pasado a muchos chilenos, pero obviamente la familiaridad que te da cuando alguien que se sienta al lado tuyo acá le tocó vivir eso, o sea, claro que cabrea, y que aquí la mano tiene que ser más dura y no más generosa, no más blanda con el que comete este delito. ¿Tiene que ser un delito el reclutamiento o la incorporación de menores a estas organizaciones criminales? Sí, tiene que ser un delito. ¿Tiene que ser para los mayores de edad que lo hacen? Sí. Pero también tiene que serlo para los menores de edad que lo hacen, y también no podemos poner en duda la responsabilidad criminal del menor de edad que, siendo adolescente o dentro de los códigos de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, que tenga que tener su responsabilidad penal también asegurada en ese criterio. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, diputado. Antes de darle la palabra a la subsecretaria, dado que entramos a la discusión más técnica en particular, quería pedirle a la comisión su acuerdo para que pudiesen sentarse en la mesa los asesores de la subsecretaria. ¿Sí? Perfecto. Adelante, don Alonso. Bienvenido. Diputado Alessandri, tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Sí, respecto a la indicación del Ejecutivo, este es el típico caso de una ley que tiene una buena idea, pero si aprobamos esta indicación, a mi juicio no va a servir, porque si usted le dice a la banda criminal que el reclutador que tiene 17 años y 6 meses no va a ser perseguido porque va a ser menor de edad, evidentemente todos los reclutadores van a tener menos de 18 años y las bandas van a buscar reclutadores que cumplan con eso. Y recordar también que esto tiene que conversar con la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, entonces ya por estar en esa ley, te va a bajar en un grado la responsabilidad de esa persona cuando sea menor de 18 años. Pero sacarlo deliberadamente de este proyecto, en la indicación del Ejecutivo que dice no serán sancionados por este delito, me parece que es aprobar un proyecto de ley que al final no va a tener ninguna utilidad, y usted le está dando el camino a las bandas criminales para cómo pasar por el lado de la ley. Entonces, sigamos en el proyecto como está, es mi propuesta, vamos a votar nosotros en contra de esa indicación, y obviamente recordar que la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente igual te baja un grado. Gracias. Diputada Frías.
Sí, a mí me parece que hay un traslape, porque aquí lo que estamos diciendo es que ese niño, niña, adolescente que es reclutado, respecto de ese reclutamiento, no tiene responsabilidad penal. Otra cosa es que adolescentes o niños, etcétera, sean parte de una asociación criminal o una asociación ilícita. Son dos cosas. No estamos discutiendo el involucramiento de menores en asociaciones criminales. Estamos diciendo que si un adulto, aún con consentimiento, digamos, que no lo tienen plenamente cuando son niños, niñas, adolescentes, lo capta, ¿no es cierto?, para que eventualmente cometa un delito, en ese caso ese niño, ese adolescente, no es responsable penalmente, sí lo es el adulto. Entonces, no mezclemos el que existan o pudieran existir asociaciones ilícitas o criminales armadas por jóvenes. Ese es otro tema. Perdón, Presidenta, que la diputada habla del reclutado. Espérese, orden, porque no he entregado la palabra. Terminó la diputada Fríes, el diputado Sánchez, diputado Muy cortito. Alessandri. Ya. Muchas gracias, Presidenta. Muy cortito. Para que nos atengamos a lo que dice aquí la propuesta del Ejecutivo. El inciso penúltimo dice: no serán sancionados por el delito previsto en este artículo. ¿Cuál es el delito previsto en este artículo? El adulto que reclute a un niño que reclute. El reclutamiento a un niño, niña o adolescente para la asociación delictiva criminal. No serán sancionados por el delito previsto en este artículo los adolescentes que lo cometan. Entonces no estamos hablando de el que es reclutado, sino que es el reclutador. Es como dice el diputado Alessandri. Eso es la redacción que tenemos aquí sobre la mesa. O sea, yo creo que la interpretación en el fondo tiene poco margen. Ahora bien, yo quiero ser muy claro en esto. Yo creo que de todas maneras, el reclutado, dentro del contexto de un país donde tenemos ley de responsabilidad penal adolescente, es poco, en el fondo se entiende poco que uno diga que no puede haber, de plano, que no puede haber eventualmente una responsabilidad en el reclutado. Si nosotros entendemos en este país que el adolescente tiene el juicio suficiente para discernir en la comisión de delito, ¿por qué vamos a decir de plano que en este delito en particular no puede ser juzgado? Yo de todas maneras tengo una diferencia, diputada por su intermedio. Diputado Alessandri. Gracias, Presidenta. Efectivamente, hay dos personas distintas aquí, el reclutado y el reclutador. La diputada Fríes estaba hablando de que el reclutado no tenía que tener pena, pero nosotros por la redacción entendemos que aquí la indicación del Ejecutivo está hablando del reclutador. Cuando el reclutador tiene 17 años, me parece a mí que en los dos casos debiera haber sanción y tenemos que remitirnos a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente que está hace poco en nuestro país. Pero diferenciar esos dos casos, porque si uno da los ejemplos con el reclutador y el otro da los ejemplos con el reclutado, es un poco confusa la discusión. Y la redacción del Ejecutivo, para mí, habla del reclutador. No sé si el Ejecutivo tiene otra opinión, pero eso es lo que se entiende al leerla. Gracias. Ya. Le vamos a dar la palabra a la subsecretaria. Lo que yo entiendo es que acá hay dos preguntas distintas. Una, si el reclutado comete un delito al ser reclutado. Yo entiendo que si lo comete, que es formar parte de una organización criminal. Ese delito sigue existiendo. Y otra cosa es porque un menor de edad no puede cometer el delito de ser reclutador. Esas son las dos preguntas. Subsecretaria tiene la palabra. A ver, dos cosas. Independiente de la redacción, lo importante es el objetivo. O sea, uno puede corregir la redacción si estamos de acuerdo en los objetivos, porque si no, tampoco ninguna redacción va a servir, digamos, en esa línea, que uno puede decir que está poco clara y uno la puede corregir. Yo creo que hay que ir más atrás de aquello porque primero saber hasta dónde estamos de acuerdo y en qué estamos de acuerdo. Yo solo quiero recordarle a la comisión de que cuando el Ejecutivo decide apoyar este proyecto tiene que ver con una razón fundamental. Y recordar aquí que este proyecto es un avance en nuestra legislación penal para dos objetivos, o sea, para un objetivo principal que se hace de dos maneras, que es la protección de niños, niñas y adolescentes, y en el fondo con ello desincentivar a que adultos armen bandas criminales o asociaciones delictivas con menores. Es un avance en nuestra legislación. Esta norma no establece, o sea, establece un delito nuevo y no establece ningún retroceso desde el punto de vista de la norma penal hoy día. O sea, en la práctica
es un avance, porque en la práctica está estableciendo un nuevo delito. Lo único que estamos planteando nosotros es que este nuevo delito, que queremos que le sea aplicado a los adultos, porque nosotros entendemos que aquí lo que estamos haciendo es proteger a los niños, niñas y adolescentes, y por lo tanto queremos desincentivar que se recluten niños para tener una banda criminal, digamos, para organizar una banda criminal o delictiva. Quiero decir eso antes, porque si no aparece como que estuviéramos incorporando una nueva, como dejando fuera, digamos, de delitos que ya existen. Esto no modifica la responsabilidad penal adolescente que ya existe. Los niños que cometen delitos tan graves, como decía el diputado, efectivamente siguen siendo juzgados de la misma manera. El delito que estamos poniendo aquí como nuevo es el de reclutamiento, no el de cometer delitos graves como robo con intimidación u otro. Van a seguir siendo delitos graves, los menores, los niños y niñas van a seguir teniendo la misma pena. Digamos, esa es otra discusión que entiendo, además pero eso es otra discusión. Lo que está aquí es cómo hacemos para desincentivar que adultos incorporen niños en bandas criminales y en el fondo los recluten. En esa línea es el sentido de este proyecto, y por lo tanto, una segunda cosa, y por qué creemos, y ahí en la segunda parte, por qué creemos que tenemos que penalizar a los adultos, es porque no podemos imponerle al niño, entendiendo que lo queremos proteger, una sanción adicional por algo de lo cual ya fue, de alguna manera, víctima. Entonces estamos revictimizando al niño nuevamente, porque en la práctica un niño que pertenece a una banda criminal está siendo utilizado por esa banda criminal, independiente o no, y obviamente de su capacidad de discernir, porque además estamos poniendo acá de que incluso sea su consentimiento, porque en la práctica que un niño pueda consentir en pertenecer a una banda criminal puede ser por elementos muy básicos, incluso puede ser a cambio de comida, a cambio de ropa, a cambio de techo, a cambio de algo, que son necesidades básicas de los niños y de cualquier persona. Por lo tanto, el objetivo del proyecto es proteger a los niños. Y por eso que se focaliza en los niños, penaliza a los adultos, pero no deja en ningún momento a los niños de dejar de tener responsabilidad penal en los delitos que cometan, pertenezcan o no a una banda criminal. Y esa es la tercera cosa que quiero señalar, es que este proyecto se refiere solo cuando se reclutan niños para bandas criminales u organizaciones delictivas. Y eso está descrito en la ley, y es cuando hay 3 o más personas que se organizan para delinquir. Claro, entonces, claro, y con otras características. Entonces, quiero dejar eso muy claro, porque si estamos si nos ponemos de acuerdo en el objetivo, obviamente que podemos mejorar la redacción para que no se entienda mal algo. Pero si no estamos de acuerdo en el objetivo, no va a tener mucho sentido corregir la redacción si en el objetivo no estamos de acuerdo. Sí. Diputado Leiva y después el diputado Sánchez. Sí, mire, yo estando de acuerdo en el fondo del proyecto de ley, lo que eventualmente a mí me genera ruido, o que tal vez no esté de acuerdo, es de excluir como sujeto activo de este nuevo tipo penal a un menor de edad. Entendiendo que incluso la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, que siempre ya establece un procedimiento y una sanción o medidas atenuadas para los menores, también distingue entre mayores y menores de 16. Vale decir, la propia Ley de Responsabilidad Penal Adolescente se pone en el plano que es muy distinto un joven de 14 que un joven de 17. Dicho eso, el tipo penal base que propone este tipo penal es justamente la asociación delictiva y la asociación criminal del 292 y 293 del Código Penal, que modificamos con la 21.577. Pero esos tipos penales específicos no eximen de responsabilidad a un eventual sujeto activo menor de edad. Por consiguiente, tampoco podría excluir yo o eximir de responsabilidad a un sujeto activo que comete este tipo penal nuevo de reclutamiento siendo menor de edad. Teniendo en consideración, y usted lo plantea muy bien, subsecretaria, que este menor de edad, que puede ser sujeto activo de este nuevo tipo penal, siempre va a tener un procedimiento distinto y una responsabilidad atenuada conforme a RPA. Cierro. Si yo el 292 y 293 del Código Penal es para cualquier sujeto activo, incluido un menor de edad que va a tener un tratamiento atenuado, ¿por qué en el reclutamiento voy a eximir de responsabilidad a través de ese inciso al menor de edad? Sobre todo teniendo en consideración que la propia RPA distingue entre 14 y 16 y 16 y 18.
Eso es lo que me llama la atención. Porque yo estoy de acuerdo que hay que sancionar el reclutamiento. Estoy de acuerdo también que no podría tener una sanción doble por participar. Pero si un menor de edad es un agente reclutador para participar de una asociación delictiva o criminal del 292, 293, tiene que tener sanción. Atenuada por RPA, por cierto, pero debe tener sanción. Claro. Diputado Sánchez. Muchas gracias, presidenta. Bueno, hay ocasiones en las que con el diputado Leiva, por su intermedio, estamos de acuerdo, y en este caso estamos de acuerdo en esto. Y quiero hacer el punto y una prevención, como dije, respecto de la intervención recién por su intermedio de la subsecretaria, y con mucho respeto a ella, por supuesto, pero creo que hay que ser muy cuidadoso en las palabras que estamos usando acá, porque si no, precisamente después por vía de interpretación, los tribunales van a terminar entendiendo lo que la subsecretaria nos decía no quiere darse a entender. ¿A qué me refiero? Cuando tú hablas de que los menores son utilizados para la comisión de estos delitos, cuando tú hablas de que el discernimiento de ellos per se está afectado, eso perfectamente puede ser extrapolado a cualquier otro tipo de delito. Entonces, hacer uso de estos conceptos a mí me preocupa mucho dentro del contexto de esta ley, asumiendo que esta va a ser aprobada porque es una ley importante que nos hace sentido transversalmente a todos. Después queda dentro de la historia de la ley de que parte de los fundamentos para aprobar esta es que los menores de edad tienen un discernimiento en el fondo que está aplastado de cierta forma por los mayores de edad que los reclutan, o los menores de edad que los reclutan también, de que en el fondo no tienen juicio suficiente, y eso va a terminar extrapolado a un montón de otras dimensiones, y ahí sí vamos a terminar con la responsabilidad penal adolescente completamente pasada a llevar. Yo confío acá en las lógicas generales dentro del derecho penal, de que si hay un discernimiento, sea una persona mayor de edad o menor de edad, que está afectado, sea por presiones, por amenazas, por afectaciones psicológicas, por la razón que sea, esa persona no puede ser sancionada penalmente por la comisión de un delito, al menos no plenamente. Entonces, entendamos bien que esto el derecho penal ya lo resuelve. Un menor de edad que efectivamente no tenga el discernimiento suficiente para entender lo que ha hecho, el derecho penal ya lo toma eso en consideración, y más todavía dentro del contexto de la responsabilidad penal adolescente. Yo, por lo mismo, tampoco comparto el que establezcamos a priori que en este delito en particular el menor de edad nunca va a tener el discernimiento suficiente para entender lo que está haciendo. Creo que las dos cosas pueden ir de la mano, que sancionemos al mayor de edad, pero entendamos que el menor de edad, cuando hay un discernimiento suficiente y dentro de lo que establece la ley de responsabilidad penal adolescente, puede ser responsable, tal como lo decía también por su intermedio el diputado Leiva. Diputada Giles. Gracias, presidente. Le pediría, si es posible, que podamos tener la atención de todos los miembros titulares de la comisión y que los asesores no se acerquen a la mesa. Gracias. Presidenta, parece curioso que un proyecto que, según lo que escuchamos durante su presentación, las audiencias, tiene por objetivo proteger a la infancia, que les recuerdo que es un deber del Estado, no es opcional, es un deber del Estado proteger a los niños, niñas y adolescentes, además regido por legislación supraconstitucional, por tratados internacionales a los que hemos hecho mención en diversas oportunidades. Ese es el objetivo que tiene esta legislación, y a partir de escuchar a algunas de las intervenciones, diera la impresión de que vamos a terminar haciendo más o menos lo contrario. Es decir, vamos a terminar criminalizando y desarrollando un nuevo delito para perseguir a menores, niños, niñas y adolescentes. Es curioso cómo llegamos a este punto. Ustedes saben mi opinión respecto de esto. Tengo que ser muy transparente. Yo estuve siempre en contra de la legislación anterior que ha sido citada aquí, porque creo que contradice los tratados internacionales y el deber de protección a la infancia. Creo que tenemos un problema con la legislación más reciente, emanada de esta comisión, que criminaliza y profundiza la criminalización de niños, niñas y adolescentes. Yo, por cierto, que espero que el Ejecutivo no retroceda en esto. Ya bastante ha retrocedido en el periodo, en legislaciones que hemos visto acá mismo, como un proyecto que acabamos de tramitar, que es francamente un chiste, es como
un exceso, es como un exceso de criminalización a la infancia. Yo voy a votarlo absolutamente a favor y me parece que evidentemente no hay que agregar a lo que ya hay más criminalización a la infancia ya suficientemente dañada en este país. Gracias, diputada. Le ofrezco la palabra a la subsecretaria para resolver este último punto y Solo una para aclarar algo, no está ahí por su intermedio, no está el diputado, pero quiero aclararlo a propósito de la historia de la ley. Cuando yo me refería al tema del discernimiento, más bien la palabra era a propósito, me refería a que el tipo penal determina que no tiene que haber, que no discrimina en si el niño ingresó voluntaria o involuntariamente a la banda criminal. A eso me refería, no estoy hablando del discernimiento para cometer delitos. Entonces, para que quede claro, porque quizás se entendió mal y yo lo expresé mal, pero me refería más bien a la voluntad, o sea que no, el hecho de que el niño dé su consentimiento, más bien, no era discernimiento, consentimiento para pertenecer a la banda criminal, no es un obstáculo para que el adulto sea, porque es muy fácil a un niño reclutarlo con cosas muy sencillas, además, o sea, que dé su voluntad y que dé su consentimiento, puede llegar a ser mucho más fácil incluso en un niño o una persona, digamos, que tiene alguna necesidad, y por eso lo planteé como un ejemplo de que por eso estamos planteando y apoyando este proyecto en esa línea. Justo le está. Lo voy a repetir mejor, pero por su intermedio, presidenta, del diputado, es que yo quizá me expresé mal, pero yo me refería al elemento que establece el tipo penal de que no es necesaria la voluntad del menor o no, o sea, que si hay consentimiento del menor para incorporarse en la banda criminal, no obsta que el delito no exista. A eso estaba refiriéndome, no estoy hablando del discernimiento respecto de cometer delitos, que eso ya es otra discusión y que yo estoy de acuerdo, ya se dio y ya está establecida por ley dónde y cuándo hay discernimiento. Este proyecto no lo va a cambiar. Lo que sí quiero aclarar es que ¿por qué en esto el Ejecutivo no va a promover ni a apoyar un proyecto que establezca un nuevo tipo penal para los niños? O sea, ya hay una ley de responsabilidad penal adolescente y los niños van a estar en el mismo tipo penal y van a cumplir penas en todos aquellos delitos que les correspondan. Porque justamente este proyecto lo que busca nuevamente es desincentivar a los adultos. ¿Por qué? Porque el niño que recluta, porque vuelvo al origen del proyecto, por eso decía al principio y por eso quizás no se entendió, es que el proyecto sanciona al reclutamiento para bandas y asociaciones criminales, no para cometer cualquier delito. Y al sancionar al que recluta, si esa banda pertenece a un niño o no, ese niño ya fue reclutado. O sea, en la práctica lo está sancionando por una conducta de la cual él ya fue víctima. No sé si me explico. Ya. Eso, claro, es como claro. Y por eso que, no sé si se entiende, pero si la banda criminal ya tiene niños de 17 años, quiere decir que ese niño ya fue reclutado. Entonces, claro, va a responder de otra manera, porque el niño igual va a responder, si esa banda comete delitos, va a responder por sus delitos, pero no lo puedes hacer víctima del delito, o sea, no lo puedes hacer victimario del propio delito del cual él ya fue víctima. Y eso creo que no se puede permitir, o sea, porque es como la trata, claro, de alguna manera. Diputada Giles, entiendo que pidió primero, y después el diputado Leiva. Sí, yo creo que es bueno el ejemplo que se está entregando acá de la trata, y habría que explicarlo mejor. O sea, efectivamente sería lo que se propone una doble victimización cuando lo que queríamos era proteger, ¿ya? O sea, en el delito de trata estaríamos, si lo extrapolamos a ese delito, estaríamos a la víctima penalizándola por trata porque ella reclutó a otra tratada, digamos, por ejemplo. Entonces, yo creo que esto hay que entenderlo y muchas veces lo digo sin ninguna ampulosidad. Yo creo que nos falta a los titulares de esta comisión, en general, familiarizarnos un poco más con el desarrollo de la doctrina planetaria respecto a la defensa de niños, niñas y adolescentes. O sea, este es
un supuesto reclutador que es una víctima. ¿Por qué es una víctima? Porque es un menor. ¿Por qué un menor es víctima? Porque efectivamente tiene internacional, planetariamente reconocido, un nivel de adhesión consciente a un comportamiento delictivo que no es pleno, como en el caso de un adulto. Y justamente hay que protegerlo de eso. Entonces, terminaríamos, vuelvo a insistir en eso, criminalizando 2 veces en una ley, además, que tenía el objetivo de proteger. Me parece muy absurdo. Diputado Leiva. Sí, presidente, mire, es un tema interesante de discusión. Yo sé que desde el punto de vista doctrinal y lo que se plantea a nivel de Defensoría de la Niñez también es importante señalar. Yo en caso alguno quiero señalar con mi intervención que quiero criminalizar doblemente. Lo que quiero plantear es lo siguiente. Aquí estamos tipificando una nueva figura que es el reclutar a un menor. Perfecto. Para una acción delictiva o criminal. Si yo veo el tipo penal base, que es no base, al cual refiere, que es la acción delictiva y criminal, no hay una eximente de responsabilidad para un menor de edad. Un menor de edad que integre una banda criminal va a tener la responsabilidad penal correspondiente porque no se le exime de responsabilidad penal, pero en función de la responsabilidad penal. ¿Por qué? Y poniéndome también en ese ejemplo, no podría existir una banda juvenil. No que haya sido reclutado, sino que un menor de 16 o 17 años forma una banda, crea una organización para cometer, con 3 o más menores, para cometer un delito, delitos de manera sostenida en el tiempo, cumpliendo los requisitos del 292. Entonces, poniéndome un ejemplo, si ese fundador de esa banda juvenil de 17 años recluta a un menor de 9, de 10, para que lleve, ¿no va a tener ninguna sanción? Yo creo que sí, atenuada, por cierto, conforme RPA, pero no le eximo de responsabilidad. Esa es la duda que yo tengo. Porque podría entenderse incluso, si uno interpreta extensivamente este inciso, de que un menor de edad podría estar eventualmente exento de la responsabilidad del 292 o 293. Esa es la pregunta que yo hago. Por su intermedio, presidenta, le voy a aclarar al diputado. ¿Sabe por qué? Porque en ese caso lo que concurre es el 292 y el 293. No, porque el hecho de formar una banda criminal ya es un delito, o sea, como tal. Lo que está proponiendo este proyecto es sancionar al adulto que usa niños para cometer delito. Entonces, o sea, que recluta niños para una banda criminal, no que utiliza porque el otro está penado con la agravante. Entonces, claro. Entonces, si hay una banda criminal, igual se va a regir por el 292 y el 293, pero ya no es reclutamiento, es la conformación de una banda criminal. Yo lo que quiero que se entienda acá, desde el punto de vista de principios, es que el reclutamiento es entendido como algo que hacen los adultos con alguien, claro, porque en la práctica, porque el otro es la comisión de un delito. Los niños se organizan para cometer delito y van a ser parte de una banda criminal que tiene sanción, que tiene una sanción agravada además. Pero si es el de 17, recluta porque sí, ya. No, sí, pero es para aclararlo, pero creo que es importante aclararlo porque si no se confunde, se confunde porque el reclutamiento, y en el fondo, ¿por qué hemos apoyado este proyecto? Porque lo que estamos definiendo es que los adultos, o sea, lo que queremos en el fondo es desincentivar a los adultos a formar una banda criminal. Si lo dice en el inicio, dice, ¿el adulto qué? La primera frase, o sea, uno podría sacar el otro inciso igual que al adulto, pero hay que verlo bien para que no vaya a quedar, lo otro puede ser una repetición, pero para que no se entienda mal, uno lo podría sacar, porque dice, el adulto que recluta a un niño. Ya, evitemos el diálogo porque vamos a poder todos señalar si estamos de acuerdo o no en la votación en particular. Diputado Ilavaca y después el diputado Alexander. Sí, presidente, yo creo que el diputado Leiva tiene un punto, porque si es que un joven de 17 años comete este ilícito, queda impune, teniendo responsabilidad penal, ¿ya?
Entonces, claro, puede caer en alguna de las figuras del 292, 293, pero respecto a este artículo, que lo que busca es tratar de tipificar esta figura en particular, deja un margen en la penumbra, está en la sombra, no, porque además lo acotamos al adulto, ¿ya? Entonces creo que ahí el punto del diputado Leiva me parece absolutamente entendible. Diputado Alessandri. Gracias, presidenta. Eso de que el menor de edad siempre es víctima porque es menor de edad es discutible. Todos tenemos la historia en nuestros distritos. Hace 2 o 3 días atrás, un reportaje especial en Canal 13, una banda liderada por menores de edad conocida como los Sub-18, o sea, se hacían llamar así. Durante semanas acechó las calles de Maipú, encerronas, portonazos, abordazos, entre sus víctimas un medallista paraolímpico, un conductor de televisión, y se hacían llamar los Sub-18. Entonces, hace rato que en nuestro país las bandas están reclutando. Yo entiendo el objetivo de la diputada Frías con este proyecto, que es el correcto, tipificar eso, pero a mi juicio no podemos dejar fuera al menor de edad ni del lado del reclutador ni del reclutado. Porque obviamente que no es ir a perseguir al menor de edad, es en el caso en que es detenido, que después de detenido es puesto a disposición de la justicia, que después el fiscal prueba que participó, prueba que reclutó, prueba que lideraba esa banda criminal. Ponga en cualquier buscador de internet asaltos perpetrados por menores de edad, les van a salir cientos. Es porque los grandes los están ocupando, pero también es porque lo están haciendo de Arica a Punta Arenas. Entonces, un buen proyecto que en esta indicación del Ejecutivo deja fuera, yo estoy en desacuerdo con dejar fuera al reclutador, pero también al reclutado. No me parece que ellos tengan que quedar fuera de la responsabilidad penal. Yo no los veo como víctimas. Una persona que ha hecho 60 portonazos puede ser víctima del sistema, víctima de una mala política pública, pero en el caso del asalto, del portonazo con violencia, no es víctima. Esa persona no es víctima. Entonces, ahí hemos presentado algunas indicaciones, las podremos conversar y discutir. Gracias, presidenta. Sí, diputado Leiva, y yo creo Sí. que vamos a pasar a la Sí, votación mire, en yo sé particular porque ya que creo que está agotado. Es una discusión muy interesante, pero no soy experto en materia penal, pero trato de ver el Código Penal donde exista alguna definición donde el sujeto activo sea exclusivamente el adulto, y no logro encontrar en toda la geografía del código. O sea, en el Código Penal hoy día no hay ninguna tipificación que establezca que solo puede cometer el delito un adulto. Del Código Penal no hay ninguno que el sujeto activo solo sea adulto. Solo en este que se está incorporando, yo creo que una figura, por lo mismo, el Código sanciona conductas. Y si efectivamente son menores de edad o niñas y adolescentes, tienen una responsabilidad atenuada y un procedimiento. Pero lo acabo de estudiar, que el sujeto activo sea un adulto sería una innovación en nuestro Código Penal. Nunca se había visto. Ahora, respecto a lo que plantea el diputado Alessandri, por su intermedio, respecto del reclutante o reclutado, yo respecto al reclutado sí apoyo, porque efectivamente lo hace pertenecer a una banda criminal, el hecho de participar, pero no el reclutante, porque exacerbando el ejemplo, y disculpe y con esto termino, presidenta, que un menor de 17 años y 11 días, y 11 meses, reclute a un menor de 8 años, de 7 años, para que transporte droga, bueno, ese menor de 17 tiene algún grado de responsabilidad, a mi juicio sí. Atenuada por RPA, por cierto, pero tiene responsabilidad porque recluta menores. Si no podríamos... Como autor. ¿Cómo? Pueden existir... Es que, a mi juicio, ¿pueden haber bandas criminales de menores de edad? Sí, por cierto. El 292 y 293 no distinguen entre adultos o menores. ¿No? 3. Termino. El artículo 292 y 293 no establece que el sujeto activo debe ser adultos. Vale decir, yo puedo sancionar perfectamente a 10 menores de edad, de 17 años, por ejemplo, que forman una banda criminal. Y tienen sanción. Bueno, ¿por qué no voy a sancionar al que recluta a un menor de edad, incluso exento de responsabilidad penal con un niño de 8 si tiene 17? Vuelvo a insistir, esta es una innovación en el código, porque en ninguna parte del Código Penal
se tipifica o se establece que el sujeto activo sea un adulto de manera exclusiva. Ya, le vamos a dar la palabra a la diputada Fríes. Ya la mayoría ha intervenido 2 veces. Va a hablar la subsecretaria y vamos a pasar a la votación en particular. Diputada Fríes. Solamente decir que el negar la posibilidad de que el reclutado esté eximido, obviamente, de responsabilidad penal es bastante... es obvio en el sentido de que lo mismo pasaba con la trata. Durante mucho tiempo, las víctimas de trata se entendía que eran unas especies de colaboradoras o cómplices, ¿no es cierto?, del delito de trata. Y la verdad es que el derecho penal hizo un cambio de enfoque ahí para entender que aunque esa mujer tratada reclutara a otras, estaba siendo víctima del delito de trata porque había coacción, engaño, etcétera, etcétera. Aquí es esa misma situación. El niño o niña reclutado es asumido como víctima. ¿Quiere decir eso que los niños no cometen delitos? No, no quiere decir eso. Para eso está la ley de responsabilidad penal adolescente. Pero quiere decir que lo que estamos tratando es de prevenir que los adultos sigan utilizando a los niños, niñas y adolescentes para la comisión de delitos en el contexto de asociaciones criminales o asociaciones para el delito. Entonces, que el reclutador, si los niños se han convertido en una asociación criminal, así como, no sé, el señor de la mosca, en ese caso tributan al 292 y al 293 con atenuación seguramente de las penas. Que el reclutador sea de 17 años, bueno, la ley penal adolescente lo que hace es establecer como en todas las normas, cuando tú fijas una edad, lo estás fijando en función de ciertos parámetros que al final del día siempre van a ser arbitrarios. Entonces, el 17,11 meses cae dentro de la responsabilidad penal adolescente, aun cuando tenga a un menor de 8 años. Lo otro es eliminar la responsabilidad penal adolescente, que es un intento que está haciendo este Congreso, pero por lo menos con lo que yo no estoy de acuerdo, porque sí creo que aun cuando los menores, niños, niñas y adolescentes, puedan realizar delitos con toda la intencionalidad, eso no significa que tengan un consentimiento que ha llegado al punto de otorgarle total discernimiento. Si no, efectivamente no hay distinción entre un niño de 8 años y una persona de 40. Me parece que ahí nos fuimos a los polos. Antes de dar la palabra a la subsecretaria, me voy a tomar yo la palabra un minuto porque no he tenido ninguna intervención. Tengo una sola duda, y si es posible que me la pudiesen aclarar. En el caso que una banda criminal hayan adultos y niños y niñas y adolescentes, y por este efecto que señalaba antes el diputado Alessandri, quieran que sean los menores de edad quienes recluten, porque no van a poder cometer ese delito, el adulto que le solicita o empuja a los menores de edad a que recluten, me imagino que es cómplice y coautor o instigador, no es que quede impune. ¿Me pueden confirmar eso para entender cómo evitar? Porque finalmente lo que decía el diputado Alessandri, que creo que tiene un punto, es que lo que podríamos estar generando es un incentivo para que en las bandas criminales sean los menores de edad quienes vayan a reclutar porque van a estar exentos. Pero lo que entiendo es que cuando se toma esa decisión por los adultos de la banda criminal, ellos estarían siendo coautores, entonces no es que van a quedar sin responsabilidad finalmente. Eso, subsecretaria, y después de eso vamos a votar. Es que yo creo que se están confundiendo cosas y conceptos, que es importante en este caso, porque primero a lo que dice el diputado por su intermedio, el diputado Leiva, esto sí es una innovación. Y es una innovación porque en el derecho comparado existe y en el derecho penal chileno no existe. Y lo que se está haciendo acá, y la definición básica parte y en otros países, para la incorporación y el reclutamiento de niños para organizaciones paramilitares.
así parte en Colombia y en otras, y podría traer acá el análisis, Costa Rica y otros, y parte de esa manera. Por lo tanto, esto sí es una innovación, y yo no me atrevería, o sea, como que no diría, ¿por qué no nos vamos a atrever a innovar? O sea, creo que es lo primero. ¿Por qué? Aquí lo que se hace es que, entendiendo a propósito de la misma preocupación de los diputados respecto de una alta participación de niños, niñas y adolescentes en bandas criminales, lo que está buscando el proyecto es desincentivar que los adultos recluten, y ahí vuelvo al concepto de reclutamiento, es ponerle al niño la responsabilidad del reclutador. Oye, puede organizar un delito con otro niño y se va a regir por el 292, 293, o sea, no deja de tener responsabilidad penal juvenil. Lo que aquí le estamos imputando es el delito de reclutar, es decir, de ir a buscar niños para organizar la banda criminal. Por eso que este es un tipo penal nuevo y que de su esencia, creo que no tiene ningún sentido si uno lo mantiene, o sea, si los niños son parte de este delito, porque pierde la esencia del proyecto. Porque en la práctica no busca desincentivar que los adultos recluten niños para bandas criminales, mejor nos quedamos con la normativa que tenemos, porque en la práctica lo que estamos buscando aquí es que desincentivar que los adultos hagan esta... Sí, pues, pero el sentido del proyecto es de la esencia. O sea, si el proyecto no es mío, es de la... O sea, lo que se buscó fue, desde el punto de vista de homologar en lo que hay en análisis comparado y en legislación comparada, por decirlo así, en bajarlo a una categoría de gravedad, digamos, distinta, a una categoría de tipo de delito más vinculado a nuestra realidad, que son delitos de robo, delitos violentos, delitos de ese tipo, organizaciones delictuales y bandas criminales. Bajarlo desde, obviamente, reclutar para organizaciones paramilitares o qué sé yo. Eso es lo que se busca con el proyecto, eso es lo que entiendo, y por eso el Ejecutivo decidió apoyar el proyecto. Si se busca finalmente establecer un nuevo tipo penal para que niños tengan una sanción por algo que hoy día ya la tienen además, y revictimizándolo, la verdad es que no tiene ningún sentido. O sea, de verdad creo que no hay disposición, digamos, del Ejecutivo para eso, porque en la práctica la idea de apoyar el proyecto era justamente esa, innovar en algo que que la legislación comparada sí tiene, y que si usted busca en cualquier plataforma, digamos, de buscadores y todo, si usted busca reclutamiento, siempre van a aparecer niños. O sea, como concepto, y si uno lo busca en los distintos, siempre habla de niños respecto de adultos que establecen, porque además tiene que ver con las formas de coacción, con la capacidad que tienen las personas de influir en las decisiones de los otros. Entonces, por eso que es indispensable que la cometan adultos, digamos, el delito. Sí, pero espérese. Que yo hice una pregunta y no la han contestado, entonces, por favor, calma. Sí, primero. Si puedo sumar la pregunta, que es muy breve. A ver, diputado Leiva. Lo que pasa, además tengo la mejor impresión y además me siento muy amigo de la subsecretaria, lo quiero decir. Pero yo soy coautor de este proyecto. Yo soy coautor de este proyecto que desarrolla la diputada Giles. Y solo ahora, con la indicación del Ejecutivo, se innova en que el sujeto activo sea un menor de edad. O sea solo un adulto. El proyecto original, la idea matriz del proyecto, no distinguía entre sujeto activo mayor o menor de edad. La idea del proyecto no es la que plantea usted, subsecretaria, por su intermedio, presidenta. La idea original era sancionar a quien reclutare, independiente de si fuera adulto o menor. Solo a través de la indicación del Ejecutivo, que decide apoyar, establece que el sujeto activo solo puede ser un mayor de edad. La idea matriz del proyecto y el texto del proyecto original no distinguía entre el sujeto activo adulto o menor. Decía claramente artículo, el que reclutare a un menor de edad, punto. Ya, diputado Leiva. Vamos a cerrar porque eso no fue una pregunta. Le voy a pedir al Ejecutivo que si es posible que me conteste cuál sería el delito del adulto que, para no caer en este tipo penal, lleva a los menores de edad de su banda criminal a reclutar. En la eventualidad de que el niño sí fuera imputable por este delito. No. No, sí, porque si no... No, mire,
si aprobamos la indicación de ustedes, Sí, del por eso. Ejecutivo, lo que va a ocurrir es que en una banda criminal donde hay adultos y menores de edad, los adultos van a ser imputables por ir a reclutar y los menores no. Entonces se genera un incentivo de que esa banda le diga, vayan los menores de edad a buscar a los otros niños, porque los adultos podemos ser sancionados por este delito. En cambio, los menores de edad no. Y se genera un incentivo. Entonces mi pregunta es, dado que podemos generar ese incentivo, si los adultos deciden que vayan los menores de edad a reclutar, ¿esos adultos son responsables o no? Sí son responsables porque en la práctica lo que está haciendo es cometiendo el delito a través de otra persona. Porque el Ya. delito de reclutar lo comete la persona, o sea, si le está pidiendo a otro, es como decirle, si yo le digo a un niño que vaya a robar por mí, yo soy también soy ¿cómo se llama? Autoridad mediata. Autoridad mediata. Mediato. Y Ya. por lo tanto, en la práctica, igual está cometiendo el delito, porque le está diciendo a otro que vaya a hacerlo. O sea, porque si ya está establecido el tipo penal, la persona que se involucra en la comisión de un delito igual tiene responsabilidad. Perfecto. Ya. Diputado Ilavaca, con esto cerramos. Sí, presidente, ¿sabe lo que sucede? Es que yo creo que todos tenemos el ánimo de poder apoyar una iniciativa de estas características, pero la discusión está muy desordenada y yo creo que no tenemos un encuentro respecto a una materia que me parece esencial dentro del proceso de discusión. Yo pediría que postergar la votación en particular, los asesores o nosotros pudiéramos trabajar con el Ministerio de Seguridad Pública para establecer una respuesta. Lo que pasa es que hoy día existe desencuentro y efectivamente tenemos un desencuentro que va a entorpecer el buen cauce y desarrollo de esta norma. Tomamos un receso, por último, Diputada Giles. Yo, Presidenta, le quiero decir muy honestamente que más allá de la interesante discusión, aquí lo que estamos viendo es una pesadilla que hemos vivido durante casi 4 años, que es que este gobierno no es capaz de ordenar a sus diputados. Eso es lo que está aquí en el fondo del asunto, y quiero decirlo con claridad, cuestión que en este caso lo lamento, porque los afectados son el eslabón más endeble del país, que son los niños, niñas y adolescentes. Yo les quiero recordar que todos los indicadores que tenemos de desprotección de infancia en Chile son vergonzosos. Este es un país donde la infancia es maltratada todos los días y yo espero que se apruebe esta indicación que ha presentado el gobierno, que me parece interesante por las razones que ya di, y lamentablemente si es que no se aprueba va a ser por la indisciplina de los propios parlamentarios del gobierno. Yo soy una diputada de oposición, fui la primera oposición a este gobierno y me lo he pasado durante todos estos años aquí permanentemente tratando de ordenar las huestes para aprobar legislaciones que sean protectoras de la infancia, con pésimos resultados como parece ser este caso. Yo creo, Presidenta, que tendríamos que buscar una forma de solucionar esto lo antes posible, porque no creo que la correlación de fuerza vaya a cambiar demasiado, no creo que si Boric no fue capaz en 4 años de ordenar a sus diputados, los vaya a ordenar en media hora. En fin, ojalá que ocurra, pero me tinca que no. Y lo lamento porque además quiero decir una cosa más. A mí me parece que la defensa que ha hecho la subsecretaria de este proyecto es sumamente inteligente. La verdad es que yo no esperaba este nivel, lo digo muy honestamente, no era la referencia que tenía y me he sorprendido muy gratamente con la defensa inteligente, muy clara y muy llana que ha hecho la subsecretaria de este proyecto. Ya, bien. Entonces, si me da la unanimidad, vamos a suspender la tramitación de este proyecto y citamos para la próxima sesión para que lo votemos en particular y así tenemos un plazo para que todos tengamos el razonamiento que corresponde. ¿Les parece o no? ¿Sí? ¿Sí? Muchas Ya. gracias, Presidenta. Espérese, Yo le estoy pidiendo preferiría, la unanimidad. yo preferiría que se vote. Pero, por eso, Por eso le pedí la palabra, pues si no estaba... ya, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a votar el cierre del debate. ¿Ya? Vamos a votar el cierre del debate y democráticamente vamos a resolver cómo seguimos. Secretario. Ya, Presidenta,
Presidenta, aprovechando el tiempo, si puedo hacer- Llamamos a votación. ¿estamos en votación? A la del cierre del debate. Es que no se ha votado el cierre del debate, pues dijo que la presidenta que íbamos a poner. Por favor, diputado, estamos en votación. Estamos en votación. Secretario. Ya. Como usted lo ha dispuesto, Presidenta, en votación el cierre del debate. Don Jorge Alessandri, a favor del cierre del debate. Diputada doña Erika Olivera por don Miguel Ángel. A favor. A favor también será el debate. Diputada doña Lorena Fríes, Contra el cierre. en contra del cierre del debate. Don Marcos Ilavaca, en contra del cierre. Doña Pamela Giles, Contra el cierre. en contra también. Don Raúl Leiva, En contra, señor secretario. en contra don Raúl Leiva. Don Luis Sánchez, A favor del cierre del debate, a señor favor del presidente. cierre del debate. Presidenta, nos va quedando usted. En contra. En contra del cierre del debate. Tenemos 3 a favor del cierre y tenemos 5 en contra. Presidenta, no fue aprobado. Ya, perfecto. Entonces, vamos a continuar con la tramitación. Le agradecemos a la subsecretaria y seguiremos con la votación en particular la próxima sesión. Vamos a pasar al segundo punto de tabla entonces. No se preocupen, salgan nomás, no hay ningún problema. Suenan un poco. El resto de la sesión es para continuar la tramitación en general del proyecto de ley que modifica el Código Penal para ampliar la hipótesis del delito de grooming. Boletín 17534-07. Les recordamos que al final vamos a votar en general esta iniciativa. Se ha invitado al efecto a la embajadora de Chile en Australia, señora Beatriz de la Fuente, asimismo a los académicos señores Juan Pablo Cox, profesor de Derecho Penal de la Universidad Adolfo Ibáñez, Luis Rodríguez Collao, profesor de Derecho Penal de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y Rocío Sánchez, profesora de Derecho Penal de la Universidad de Valparaíso. Ya, los dos últimos se excusaron, así que el académico don Juan Pablo Cox, por favor, adelante. Ellos limitaron los usos de redes sociales en Australia esta semana a los 16 y 14 años. No pueden usar. Ya, bienvenido. Ahí me tranquilo para la casa. Bienvenido, don Juan Pablo. Tiene la palabra, lo escuchamos. ¿Se escucha ahí? Es el de ese. Exacto. Presidente, esto no lo votamos hoy, ¿no? Sí, en general, al final. Muchas gracias por darme la palabra, presidente, y aprovecho de agradecer la invitación a intervenir en esta sesión. Sé que dispongo de poco tiempo y entonces quisiera concentrarme en algunas cuestiones que creo son relevantes dentro del proyecto contenido en el boletín 17534-07, ¿cierto? Y entonces quisiera hacer lo siguiente como un esquema de la exposición. Quisiera presentar algunos presupuestos, 2 muy breves, que en mi opinión pudieran ayudar a evitar confusiones o malos entendidos que intuyo se aprecian en la discusión previa del proyecto. Y luego quisiera concentrarme en algunos rasgos centrales de la propuesta específicamente concebida, ¿cierto? Y antes, simplemente quisiera ofrecer una valoración global. A mi juicio, es muy loable el interés que subyace al proyecto, ¿cierto? Brindar protección intensa o lo más intensa posible a los menores que pudieran ser eventualmente víctimas de delitos sexuales, ¿cierto? Comienzo entonces con los presupuestos, ¿cierto? Son 2 cuestiones sobre las que me interesa llamar la atención, ¿cierto? El primero de ellos es que la propuesta se traduce en la incorporación de un apartado específico dentro del artículo 366 quater del Código Penal. Y ese es un artículo, es una disposición especialmente compleja que toda la comunidad jurídica nacional concibe como una norma deficiente en su redacción y necesitada de urgentes mejoras, ¿cierto? Y entonces es por lo menos complejo incluir allí esta nueva disposición, ¿cierto? Es una regla compleja como puede serlo, o necesitada de mejoras prácticamente todo el sistema del derecho penal sexual, ¿cierto? Se requiere una reforma integral y esto no va en esa dirección, ¿cierto? Pero más allá de eso, uno puede encontrar en esa disposición, en el 366 quater, un conjunto de supuestos que tienen como característica común el que un autor
genera o construye un cierto contexto sexual con menores, ¿cierto? Y que es un contexto de significación sexual distinto de realizar acciones sexuales como las que están descritas en el artículo 366 ter. Pero a diferencia de lo que se sostiene en el proyecto y lo que se ha discutido aquí, no es correcto sostener que el artículo 366 quater está circunscrito en el plano de la autoría a intervención de adultos. Esto es parte de lo que se estaba discutiendo hace algunos minutos. Aquí se opera en la propuesta, y eso es algo que se tiene a la vista en función de las indicaciones que aportó la Biblioteca del Congreso, que se trata de hipótesis de un autor adulto que involucra engañando a un menor en una conversación de carácter sexual. Eso es puramente contingente. El artículo 366 quater puede ser ejecutado a título de autoría individual por un menor de edad. Por lo demás, la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente explícitamente lo indica en el artículo 4. Así que no es algo sujeto a discusión. Es obvio que puede ser un autor menor de edad. Y entonces, el presupuesto, y por eso lo digo como un presupuesto técnico para evitar malos entendidos, el presupuesto con el que se obra en este proyecto es uno equívoco, ¿cierto? Porque puede ser, al incorporarlo en el artículo 366 quater, ejecutado por un menor de edad, ¿cierto? Eso por una parte. Y por otra parte, también por indicaciones que se han hecho llegar a la discusión de la propuesta, se ha sostenido que esto tendría reconocimiento en otros ordenamientos jurídicos y el más relevante, dado nuestro horizonte de referencia, es la consideración en el artículo 183 del Código Penal español. Efectivamente, allí se establece un delito consistente en contactar a un menor con la finalidad de cometer un delito de carácter sexual, pero es radicalmente distinto al que se propone aquí. Y la referencia que se hace a ese artículo en esta propuesta es muy mutilada respecto a lo que indica el artículo 183, que no se detiene, como aquí serían establecer conversaciones o contactos, allá establecer un contacto, sino que agrega que tiene que procurar concertar una reunión el autor con el menor con la finalidad de cometer un delito y además debe realizar actos materiales tendentes a lograr ese encuentro para cometer el delito. Lo que hace el 183, el artículo 183 del Código Penal Español es establecer una regla de explicitación del principio de ejecución para la tentativa y castigarla autónomamente. Es algo totalmente distinto de lo que ocurre aquí. Y entonces simplemente quiero alertarles que han dado por presupuestos dos elementos que no son técnicamente correctos. Ni es un tipo penal que se circunscribe a autoridad de adultos, ni es el ejemplo español que se ha tomado como base uno que refiere a lo que aquí se indica que refiere, ¿cierto? Entonces esas dos cuestiones me parece importante tenerlas a la vista para no cometer equívocos o errores en la tramitación subsiguiente del proyecto. Ahora lo que dice en relación con el proyecto mismo, ¿cierto? La estructura de la propuesta, a mi juicio, es que puedo hacer algún análisis de carácter técnico disciplinar, ¿cierto? Esa es mi aproximación. El proyecto se estructura sobre la combinación de los siguientes elementos. Por una parte se describe una conducta, que es, como en todo delito, el núcleo de la descripción del supuesto, y por otra parte se combina esa conducta con un cierto propósito, que es el propósito de cometer delitos contra la indemnidad sexual de los menores. Y para el caso que alguien establezca ese contacto, esa conversación o ese contacto con el menor con el propósito de cometer delitos, se le impone, se le amenaza con la imposición futura de una determinada pena. Y uno puede ir entonces muy brevemente diciendo algo sobre cada uno de esos elementos, ¿cierto? El primero de estos elementos, establecer o mantener una o más conversaciones o establecer un contacto de cualquier índole, ¿cierto?, de significación sexual, que es el corazón o parte del corazón de la disposición, a mi juicio podría ser eventualmente reemplazado por una fórmula asociada a establecer alguna clase de comunicación. Habría que frasearlo bien, pero dado lo que se discutió previamente respecto de si se incluían o no conversaciones con emojis, stickers, etcétera, bueno, comunicación es una expresión que pudiera salvar esa dificultad y además mejorar o depurar tal vez la redacción, que en los términos en que está descrita no es lo más elegante que uno pudiera imaginar dentro de las disposiciones del Código Penal, que tampoco son un ejemplo literario muy significativo, ¿cierto? Pero eso en primer elemento, no es lo crucial, si se quiere, de la disposición. Lo crucial tal vez viene dado por el propósito que se asocia a ese comportamiento, que es lo que se exige del autor, ¿cierto? El autor establece una comunicación, una conversación de significación sexual con un menor,
de 14 años o eventualmente con un menor entre 14 y 18 si se dan las circunstancias del 361 número 1, 363 o 296 o 297, estas son las reglas generales del 366 Quater. Pero la particularidad es que esa conversación muta en una sometida a la prohibición aquí establecida en función de su propósito, ¿cierto? Porque el propósito de esa conversación o de ese contacto es ejecutar un delito contra la indignidad sexual del menor. Se trata entonces de uno de aquellos delitos que en materia penal conocemos como delito de tendencia interna trascendente, que se oponen a los delitos de tendencia interna intensificada. El artículo 366 Quater vigente hoy da cuenta de delitos de tendencia interna intensificada, porque requiere que el autor procure su excitación sexual o la de otro. Es un componente subjetivo, una finalidad que está íncita en el autor. Lo que hace esta disposición es, no voy a decir que una excentricidad, pero es un caso relativamente infrecuente de situar la tendencia interna fuera. Por eso es trascendente, porque es o viene dado por la realización proyectada de un otro hecho. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Puede, por supuesto, bajo una técnica legislativa correcta, puede incluirse, pero de nuevo, tenemos un texto como el del 366 Quater que ya es confuso, es complejo y tiene severas deficiencias técnicas, y además se está ahora superponiendo entonces dos clases de tendencias internas subjetivas. Eso solo va a alimentar dificultad en la ejecución y aplicación práctica, más allá de la dificultad inherente que se discutió en las sesiones previas, referidas a el carácter probatorio o muy difícil de prueba de un propósito de realización de un comportamiento futuro. Y por eso esas fórmulas han ido perdiendo relevancia en el resto del horizonte de referencia. Los códigos penales, delitos de tendencia interna trascendente, son difíciles de acreditar, porque es difícil probar el propósito de cometer un cierto delito. Lo que fuera, lo que muestra desde otra perspectiva quizás más relevante las dificultades que entraña concebirlo como un delito de tendencia interna trascendente en los términos que aquí está referido, es que de alguna forma lo que muestra esta técnica es que la conducta ejecutada por el autor, que es establecer los contactos o conversar con contenido de significación sexual, no exhibiría una dimensión suficiente de injusto o de lesividad como para sostener la punibilidad. Esto es, el hecho que realiza el autor no es claro que sea suficientemente lesivo como para justificar el castigo, y por eso se acude a otro hecho posterior. No es esto tan lesivo, pero dado que está orientado a la ejecución futura de otro hecho, entonces adquiere, por así decirlo, esta dimensión de lesividad. Esto genera a su turno una siguiente dificultad, y es que en la práctica entonces, y como también se alertó por algunos intervinientes a lo largo de la tramitación, en la práctica esto opera, pareciera, como una tipificación de un caso de un acto preparatorio. Y es otra particularidad porque por regla general los actos preparatorios no son punibles, justamente porque no exhiben todavía una dimensión de lesividad suficiente. Esa es la regla general en el Código Penal, en el artículo 8º, pero por supuesto hay casos en que actos preparatorios son punibles, ¿cierto? Hipótesis específicas de conspiración, de proposición. Esta comisión aprobó hace no tanto tiempo la inclusión en el artículo 391 bis del caso de conspiración para cometer delito bajo la circunstancia segunda del número 1 del artículo 391, ¿cierto? El homicidio calificado por premio promesa remuneratoria. Hay casos así, pero todos esos casos operan bajo el entendido de intervención múltiple. En la conspiración y la proposición de lo que se trata es de conciertos, acuerdos o sugerencias entre personas para la comisión futura o la ejecución futura de delitos. Esta sería nuevamente una particularidad porque sería un acto preparatorio punible, no asociado o vinculado a ninguna otra persona. La preparación es referida por el propio autor a la víctima, ¿no es? Sería también, de nuevo, un hecho especialmente anómalo. Seguidamente, otra dificultad técnica, sé que tengo poco tiempo y estoy haciéndolo más o menos rápido, pero otra dificultad que se aprecia tiene que ver con el siguiente componente de la estructura, ¿cierto? Una cierta conducta que se realiza con un cierto propósito, y ese propósito, ya sabemos, es tendencia interna trascendente, es una tipificación específica de un acto preparatorio. Todo esto enciende las alertas sobre si es que tiene lesividad suficiente para el castigo
autónomo, y además la referencia que se hace es a la comisión futura, ese propósito es la comisión futura de delitos contra la indemnidad sexual. Eso es también muy controvertido desde muchas perspectivas, porque indemnidad sexual no es una expresión que forme parte del catálogo legal, es una reconstrucción teórica respecto de cuál podría ser el objeto de protección. Y es discutible por muchas razones, no solo por esa de técnica legislativa, ¿cierto?, de incluir referencias al bien jurídico, sino que además podría generar dificultades muy severas de cara a las penas que se consideran. ¿Y por qué lo digo? Porque delito contra la indemnidad sexual podría ser, por ejemplo, la producción de material pornográfico infanto-juvenil. Esto es, que lo que el autor que conversa pretende realizar en el futuro es tomarle una foto a ese menor, que puede estar consintiendo, puede tener 13 años y 11 meses, y de todas formas, o puede tener más, y de todas formas es delito, ¿cierto? Pero la particularidad es que la pena de la producción de material pornográfico infanto-juvenil, conforme al artículo 367.4, es inferior a la que se propone para esta figura del 366.4 bajo la nueva regla. Y entonces tendríamos la anomalía siguiente, y es que el acto preparatorio sería más grave que el delito fin proyectado. Conversar para tomar una foto sería más grave que tomar la foto. Eso genera, por supuesto, problemas técnicos evidentes, ¿cierto? No es la idea de los incentivos jurídico-penales y de incidencia en el comportamiento de las personas agravar más significativamente los actos previos a los actos posteriores que se quieren evitar con la tipificación de los actos previos. Y esto alerta sobre otra consideración que a mi juicio es también determinante en la calificación que uno puede hacer del proyecto hasta esta altura. Y es que la pena con la que se culmina esta conversación o contacto de significación sexual con el propósito de cometer delitos contra la indemnidad sexual así genéricamente determinados, es una pena de presidio menor en su grado máximo. Es una pena superior a la que se contempla en el inciso primero del mismo artículo 366. Y de la propia estructura de esta propuesta se extrae que se va a aplicar la agravante calificada del inciso final, que consiste en que el autor falseare su identidad o su edad. Y eso aumenta automáticamente un grado. Y eso significa que entonces la pena con la que se culmina es de presidio mayor en su grado mínimo. Es una pena de crimen. Y eso entonces significa que llevaría más pena que el abuso sexual del 366 con contacto corporal y, por ejemplo, ejercicio de fuerza sobre el menor. Y llevaría el mismo rango superior de la pena del abuso sexual con fuerza de menores del 366 bis. Y tendría el mismo rango superior de pena que la mutilación de miembro importante. Esto es, conversar, por ejemplo, para luego sacarle una foto al menor, tendría más pena que cortarle la pierna y llevársela para la casa, que un cercenamiento de miembro importante bajo el 396, inciso primero. Todo esto puede ponerse en relación con la regla del 183 español. Ya lo vimos, mucho más acotado, a delitos específicos, requiere algún componente conductual, hechos materiales para realizar el encuentro, etc. Y allí se combina con una pena que va de 1 a 3 años o multa. Aquí estamos combinándolo con una pena de crimen en la práctica, que además queda cubierta por la regla del artículo 94 bis. Es imprescriptible. Esto es, en cualquier momento se puede hacer registro o invocar la persecución 30 o 40 años más después de haber conversado con carácter sexual con una persona menor de 14 años. ¿Qué quiero decir con esto? Con esta evaluación de algunos elementos muy rápido, y es que por supuesto pareciera que hay una excelente idea detrás del proyecto, ¿cierto? Brindar protección en general a todas las personas frente a posibles atentados sexuales más intensificadamente respecto de menores. Eso es un fin loable y es un objetivo deseable, casi un imperativo no solo legal, sino que moral, de cualquier comunidad relativamente civilizada. Pero uno esperaría que ese objetivo así de loable y deseable fuera ejecutado en los mejores términos posibles para que efectivamente funcionara como protección y no simplemente fuera un símbolo de preocupación, pero totalmente inadecuado para lograr los objetivos que se pretenden. Entonces, la invitación tal vez, desde el punto de vista técnico, yo por supuesto no tengo poder político, ¿cierto? Pero desde el punto de vista técnico, la invitación es a darle una vuelta a las consideraciones de lesividad, la técnica legislativa involucrada, e intentar enarbolar un proyecto global de modificación, si no se puede, de todo el parágrafo referido a los delitos sexuales, al menos referidos a menores. En la discusión aquí afloró parcialmente la idea de los proyectos impulsados por la diputada Orsini sobre violencia integral. Bueno,
es necesario articular una respuesta o incentivos de protección y no simplemente presentar propuestas aisladas, porque el problema es que genera mucha inconsistencia no solo con las figuras del propio artículo 366.4, sino que con todo el entorno de esa regulación. Eso. Bien, muchas gracias. Ofrezco la palabra, ¿no? Diputado Ilavaca. Sí, Presidenta. Sería interesante, profesor, poder tener a lo mejor una minuta escrita de la exposición que usted nos hizo, por lo menos es que resulta... Sí, o por lo menos que pedirle a la Secretaría que en términos de la transcripción nos pudieran hacer llegar, porque en definitiva nos plantea no solamente temas de forma respecto a la redacción del artículo, sino que además temas muy profundos respecto a cómo operaría. Es decir, si llevamos adelante, tal cual usted dice, vamos a terminar con una linda norma que tiene un propósito muy loable, pero que en la práctica no va a servir de mucho. Incluso podría terminar, o sea, recuerdo la ley Emilia en estos momentos por la aplicación de una pena que terminó siendo inaplicable y solamente un mero artículo que dice algo que el legislador le interesó en algún momento legislar. Yo le daría una vuelta más a esta discusión, Presidenta, porque es necesario poder tener más audiencia. Pediría a la Secretaría, para que no molestara al profesor, en definitiva también que nos pudiera transcribir, porque creo que el profesor además presentó varios antecedentes que sería interesante estudiar respecto incluso a la aplicación del mismo artículo 366.4, que creo que es necesario también abordarlo, porque estamos hablando de figuras importantes dentro de nuestro sistema procesal penal, que creo que Chile merece tener una legislatura o una redacción que sea efectivamente aplicable y no meras normas decorativas que al final del día no van a servir de mucho. Gracias, diputado Ilavaca. Diputada Bravo. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Saludar a los colegas y los invitados. Bueno, yo lamento no haber podido estar desde un principio, pero estaba en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género. Pero lo que quiero señalar es lo siguiente, que este proyecto de ley, del cual soy autora y también es autor también del diputado Ilavaca, la diputada Erika Olivera, que están acá. Nosotros lo que hicimos fue incorporar al articulado existente ya el 366.4 el tema de las conversaciones de significación sexual. ¿Y por qué razón se hizo así? Porque yo en lo personal no lo considero como un acto meramente preparatorio, sino que ya de acuerdo con las diversas presentaciones que se realizaron en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, en que estuvo la Defensoría Nacional Pública, Fiscalía, PDI, organizaciones de protección de menores, todos estuvieron de acuerdo que era una buena norma, una buena propuesta, ¿ya? Y también que el daño ya se puede causar con una conversación, una o más conversaciones de carácter sexual. Además, lo que nosotros pretendemos con esta norma es anticiparnos a hechos que pueden ser incluso fatales y causarles un daño irreparable a niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué lo dejamos menores de 14 años? Porque, insisto, no quisimos ponernos más creativos haciendo modificaciones respecto de esta norma. Podemos entender, y por eso también está en la Comisión de Constitución, que esto se puede mejorar, ¿ya? Pero yo quiero que quede muy claro, o sea, hay evidencia de que una conversación de carácter sexual no es baladí, sino que puede causar daño. Hemos tenido casos, por ejemplo, en la misma, en la región, conversaciones que ni siquiera eran podrían calificarse como de carácter sexual, como no podrían calificarse de tal. Conversaciones que finalmente llevaron a reunirse adultos con menores, tal como se señaló que existe este tipo penal también de que se oculten a través de fotos o se hagan pasar por adolescentes adultos
2 niñas que estuvieron retenidas durante 6 horas en la casa del victimario. Y gracias a la tecnología y a las policías lograron encontrar a las niñas de 14 años. Pero han habido situaciones de abuso sexual, de violaciones y de muerte. Entonces, por eso la invitación es, claro, esta es una propuesta, por eso se llama proyecto de ley. Nosotros lo aprobamos con esa convicción en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, no fue por una mera, no sé, conversación, no sé cómo poder decirlo, sino que fueron varios expertos también en la materia y apoyaron también el proyecto. Eso, gracias. Gracias, diputada. Le vamos a pedir a nuestro invitado que se quede, porque vamos a escuchar ahora a la segunda invitada, y después de eso, si le parece, diputado, vamos a abrir una... Es que no hemos cerrado, porque si no tendríamos que dar la palabra y nos queda media hora. Entonces, lo que vamos a hacer es escuchar a la embajadora, después vamos a volver a abrir la palabra, y ahí cerramos el punto. Embajadora, doña Beatriz de la Fuente, bienvenida. Le voy a pedir, por favor, que su presentación sea de 10 minutos para que nos quede después los últimos 20 minutos de la sesión para hacer un diálogo. ¿Ya? ¿Ya? Sí, por supuesto. Muy buenos días, muy buenas tardes para ustedes por allá. Mucho gusto de estar con ustedes y compartir elementos que pienso que pueden ser de su interés. Para empezar, nosotros nos aproximamos al e-safety a propósito de la visita que tuvimos de la ministra Orellana en julio pasado, precisamente en el contexto de la discusión y de la preparación de esta ley. Ahora, Australia, yo no soy abogada, para quienes sí lo son y manejan un lenguaje más preciso aún, Australia tiene un sistema federal, como ustedes saben. Hay una ley del 1995 que ya tiene que ver con el grooming, que se afinó el 2015 con la creación de lo que se conoce como eSafety Commissioner. Es un organismo independiente que está encargado de la seguridad en línea en Australia. Formado, como les digo, en el 2015, describe el grooming en línea cuando una persona mayor engaña a alguien menor de 18 años, creando una relación cercana e intentando abusar de esa persona. El propósito que tiene este eSafety Commissioner es proteger a los niños, a los adolescentes, de contenido dañino en Internet. Funciona como una autoridad nacional que es independiente y tiene capacidad para recibir denuncias, para emitir órdenes de remoción de contenido, para aplicar sanciones y también para colaborar con la policía en casos de abuso en línea. Opera a nivel federal, abarca todo el territorio australiano y supervisa tanto las plataformas locales como extranjeras que tengan usuarios en Australia. Es, como les digo, un organismo independiente que depende y se vincula estrechamente con el Departamento el Ministerio, en el fondo, de Comunicaciones, Infraestructura y Artes. Tiene autonomía operativa, sin embargo, tiene limitaciones importantes. No investiga directamente los delitos penales. La jurisdicción está limitada solo a Australia. Puede ordenar geobloqueos para contenido alojado en el extranjero. Y por otro lado, no aplica a contenido clasificado por debajo de 18 años, que indica que el material es solo para adultos, ni que estén fuera del esquema de contenido en línea. Ahora, a eso se suman medidas complementarias que tienen también los estados, y hay restricciones de edad en redes sociales, la que hace un tiempo ya se hizo como conocido o que se empezó a hacer más conocido en los medios respecto de la limitación que se iba a hacer a menores de 16 años para que accedieran a plataformas de redes sociales en Australia. Esta medida lo que busca es proteger la salud mental y el bienestar de los jóvenes, pero también hay una conciencia de que es muy difícil de implementar. El eSafety, como les decía, tiene amplias capacidades, pero también limitaciones importantes, y interactúa, por ejemplo, directamente con las empresas, con las plataformas. Puede emitir avisos formales
Si la empresa, por ejemplo, no adecua el contenido, puede solicitar la remoción del contenido mismo, puede emitir avisos formales, puede también generar sanciones por incumplimiento, generar multas y medidas judiciales como solicitudes de bloqueo. Ahora, interviene e interactúa con la policía y con el sistema judicial. En el caso de la detección del delito, por ejemplo, recibe denuncias o detecta contenido con grooming. Su rol es remover el contenido dañino, emitir avisos y exigir el cumplimiento de la ley. Puede derivar, también en segundo término, puede derivar a la policía en el caso que se involucre un delito penal, cuando haya producción o distribución de material sexual infantil, por ejemplo, y en ese caso es la policía la que tiene la autoridad para investigar criminalmente, recolectar pruebas y actuar frente al acusado. En su vinculación luego con el sistema judicial, la policía prepara la causa y si hay méritos, presenta cargos dentro del mismo sistema judicial. Ahora, tras la derivación, el eSafety sigue supervisando que se haya removido el contenido online mientras el proceso penal sigue su curso. Ahora, también es parte de su contexto y de sus funciones que no realiza acusaciones directamente ni decide las penas. Su autoridad es administrativa y de regulación. Ahora, dentro de las críticas que ha recibido este marco legislativo, este marco jurídico, está la prohibición de redes sociales para menores de 16 años. Es muy difícil de implementar por la falta de herramientas fiables para verificar la edad. Este ha sido un tema que se ha discutido mucho en Australia, que uno lo ve en el debate diario de los legisladores, y se encuentran con este obstáculo en el fondo, de cómo los jóvenes pueden fácilmente cambiar su edad, adaptarla para poder acceder a las plataformas. Por otro lado, las plataformas tecnológicas no siempre cumplen con sus obligaciones para detectar y detener el abuso sexual infantil en línea. Y en esto también sucede que las plataformas no tienen necesariamente sede en Australia, por lo tanto están fuera de la jurisdicción australiana. Lo que sí nos cuentan, y que eso nos reunimos precisamente con el eSafety, es que ellos procuran tener una relación directa con las plataformas, porque al final también está en el interés de las plataformas cumplir con la ley en cada uno de los países, pero sigue siendo una colaboración que no es necesariamente obligatoria. También dentro de las críticas que ha recibido es que se reclama por mayor transparencia, auditorías externas y sanciones que sean más estrictas para las empresas. Luego, las plataformas grandes son las que en general enfrentan mayores exigencias. Esto todos son constataciones que se han verificado a lo largo del tiempo. Que estas, como le digo, estas plataformas grandes tienen más exigencias, mientras que las plataformas pequeñas funcionan y operan con menos regulación, lo que puede generar zonas grises, o bien que los jóvenes, en este caso, migren de las plataformas más grandes y conocidas a otras que son más vulnerables todavía o menos conocidas. Y otra de las críticas ha sido que se pide una normativa que sea más uniforme para todos los servicios con interacción pública. Por ejemplo, establecer una obligación legal clara que tenga que ver con el cuidado digital, que sea más exigente para prevenir el grooming. Finalmente, también hay vacíos legales, definiciones vagas y falta de regulación para nuevas amenazas como los deepfake sexuales. La policía ha jugado un rol importante de sensibilización con la población, con los jóvenes, están muy presentes en el aula, básicamente. También hay un organismo importante que tiene que ver es un centro básicamente para combatir la explotación sexual juvenil e infantil, y todos ellos en conjunto trabajan en esta línea. Por cierto que se reconoce que son
son sistemas, son plataformas que están en continuo cambio, por lo tanto la legislación está siempre desafiada a adaptarse y a estar al día. Yo diría que eso es lo principal que les puedo compartir respecto de la experiencia australiana, y por cierto, si tienen dudas ahora o más adelante, les podemos hacer llegar material complementario. Muchas gracias, embajadora. Exacto los 10 minutos. Aparte que le agradecemos por estar presente, dada la diferencia horaria. Ahora sí, ofrezco la palabra. Diputado Benavente. Gracias, presidenta. A ver, presidenta, a mí me preocupa un poco el proyecto, no por su objetivo. A los niños siempre tenemos que protegerlos, evidentemente, pero el tipo me complica cómo está construido. Y sobre todo también por lo que dijo el profesor, de que esto cae en que son conductas que no van a prescribir. Entonces, mantener una o más conversaciones de significación sexual me preocupa por un tema de prueba, por un tema que después va a ser difícil acreditarlo. Y si el único medio de acreditación, ya quiero hablar sinceramente, va a ser el testimonio de un menor, me preocupa aún más. No porque no le crea a los menores, pero también hemos conocido varios casos ya de testimonios de menores que han sido inducidos por terceros, en medio incluso algunos de rupturas de pareja, y que han significado el único medio de prueba para condenar a una persona. Entonces, si mantener una conversación de significación sexual, hasta ahí ya hay un delito. Distinto es los contactos de cualquier medio, por último los contactos quedan registro, o como dice el tipo actual, a través de imágenes, grabaciones, etc. Pero una conversación que sea delito mantener una conversación solamente de palabra, yo tendría bastante atención, la verdad. De verdad, y lo digo, vuelvo a decir, a los menores hay que protegerlos, hay que mantenerlos totalmente indemnes de todo acto de connotación sexual. Y me parece bien que las figuras sean imprescriptibles, porque muchas veces el menor está amenazado, está cohibido, a veces él mismo no se da cuenta de la gravedad de la situación y después, con el tiempo, recuerda el hecho, y obviamente este hecho es un hecho relevante que tiene que darse a conocer y castigar. Pero una conversación, primero, con el tiempo no todos nos acordamos de las conversaciones, y segundo, me preocupa el tema de pruebas, justamente por los casos que hemos conocido. Yo creo que eso merece toda nuestra atención, de ponerle mucho ojo a cómo está construido el tipo penal, porque vuelvo a decir, también es una realidad y bastante más recurrente, porque en la prensa se han dado a conocer algunos casos, pero bastante más recurrente en tribunales de familia, que también se utilizan rupturas de pareja, se utilizan estas cosas como para también presionar, para obtener incluso más beneficios económicos, en uno u otro sentido, en uno u otro de los excónyuges o integrantes de la pareja. Gracias, presidente. Ya, me voy a dar la palabra a mí y después le vamos a dar la palabra a los invitados. Ya. Yo tengo una pregunta, más allá de la técnica legislativa, acá eso lo podemos solucionar, pero el diagnóstico con el que viene este proyecto de ley de la Comisión de Mujeres es que, dado sobre todo el avance de las plataformas en línea, etcétera, hoy día está ocurriendo, que ya está ocurriendo en Estados Unidos, según sabemos, que se utilizan plataformas de juego, por ejemplo, en línea, bien conocido es el caso Roblox, en que hoy día se genera una situación que antes no existía por el uso de la tecnología, porque antes siempre estaba un menor en algún lugar siendo observado por alguien, ¿no es cierto? Acá lo que ocurre es que empieza una conversación entre un adulto que se hace pasar por un joven o por un menor de edad, van a unas salas, entiendo, especiales que se crean por este tipo de juegos, y empieza una conversación donde el adulto trata de ganarse la confianza. Hoy día le puede hacer regalos que son virtuales, comprarle puntos y cosas del mismo juego, para
llegar después a mover esa conversación a una plataforma más privada como WhatsApp y ahí empezar a solicitar, por ejemplo, tipos de fotografía. Y esa conducta, el diagnóstico que viene de la comisión es que hoy día con este tipo penal no puede ser penada. Yo quiero saber su opinión sobre eso. Si eso es así, si toda esta conducta que es conocido internacionalmente como grooming y que vemos acá que en otros países ya existe una estructura de alguna manera, más allá de solamente la tipificación, de estar fiscalizando esto, hoy día podría ser sancionada o no, porque creo que todos acá coincidimos en que eso está mal, ¿no es cierto? El tema es que tenemos una diferencia sobre si hoy día nuestro código penal, nuestra normativa penal permite de alguna manera evitar eso. Le voy a dar la palabra a la diputada Olivera y después le vamos a dar el tiempo que queda para que pueda contestar nuestras preguntas. Diputada. Gracias, Presidenta. Yo no, más que preguntas, primero, si esta comisión lo tiene bien, quizás escuchar a otras personas, PDI, distintas instituciones que expusieron en la Comisión de Mujeres, porque creo que es importante tener el diagnóstico de lo que ocurre dentro del país también. Y por otro lado, Presidenta, yo quiero reflexionar sobre una ley que estuvo 10 años durmiendo en este Congreso, que tiene que ver con la no prescripción de los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Y cuando escucho por su intermedio al diputado Benavente decir que los medios de prueba, como en el fondo comprobamos que hubo un abuso sexual siendo niño, fue vulnerado cuando fue pequeño, inmediatamente me viene a la cabeza aquellas discusiones en donde los argumentos eran los mismos. Entonces, entendiendo también que hoy día hemos sido testigos de casos que no son verdaderos y que después de muchos años hay personas que se han retractado y han dado a conocer que hubo manipulación. Pero también esos son los casos menos, o sea, son mínimos. En la gran mayoría de los casos en donde ocurre el abuso sexual o la vulneración de niños, niñas y adolescentes, casos de violación, en la mayoría de los casos esas realidades son ciertas. Entonces, ¿por qué traigo a colación aquella ley? Y que hoy día afortunadamente tenemos una ley en donde los niños que fueron violentados sexualmente siendo pequeños pueden denunciar. Es porque yo creo que este proyecto, y la idea es que avance, o sea, y viniendo en otras oportunidades a esta comisión a ver otro tipo de proyectos, sé que es una comisión que está compuesta por personas que siempre buscan mejorar, y yo soy testigo de eso, y valoro el trabajo que realiza esta comisión, porque le ponen harto profesionalismo dentro de quizás áreas que yo por lo menos no manejo porque yo no soy abogada, pero sí creo que es importante que no nos quedemos solo en estas cosas, que cómo probamos, en cómo nos damos cuenta, porque además aquí estamos hablando de medios tecnológicos, en donde hoy día, con el avance que vamos teniendo, también hay personas que son especializadas en la materia y que perfectamente nos pueden dar luces o nos pueden indicar por qué camino se podría llevar este tema. Entonces, solo quiero hacer esa reflexión, más que no es una crítica, no es nada, sino que es una reflexión a que tratemos de avanzar. La Comisión de Mujeres, con mucho profesionalismo también, toma estos proyectos que muchas veces quizás son invisibles, o temas que son invisibles, o que simplemente las mujeres precisamente son como las que más impulsamos este tipo de iniciativas. Entonces, solo eso, yo quiero que este proyecto pueda avanzar y si es necesario escuchar a más personas, yo le pido a la comisión que lo considere. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Profesor, le damos la palabra.
Muchas gracias, Presidenta. Son varias preguntas y comentarios. Quisiera intentar contestar lo más brevemente posible algunas de esas preguntas y reforzar algunas cuestiones que sostuve en mi presentación. Por supuesto, y esta es mi opinión sincera, por supuesto que hay un problema serio referido a los riesgos de eventuales involucramientos en contextos sexuales respecto de menores y que eventualmente eso además puede devenir en ataques o agresiones sexuales respecto de menores. O sea, me parece que el diagnóstico o la necesidad de levantar un diagnóstico es más o menos evidente en esta línea, ¿cierto? Y por eso nada de lo que dije como comentario técnico de la disciplina jurídico-penal respecto a los presupuestos que se tomaron a la vista ni de las características de la descripción del supuesto que se propone incide en esa dimensión, ¿cierto? Que más bien es la respuesta que podría proponer el legislativo frente a ese problema, ¿cierto? Pareciera por de pronto que una vía central para enfrentar estas cuestiones es la que nos expuso la señora embajadora de la Fuente, ¿cierto? Regulación de las plataformas y una educación profunda en cuidado digital. Son cuestiones centrales, porque buena parte de los eventos relevantes están mediados por tecnología. No todos, por supuesto. Se puede constatar por tecnología, pero el proyecto queda abierto a cualquier medio y justamente se discutió en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género que no estuviera reducido a cuestiones tecnológicas. Puede ser una conversación o un contacto no mediado por tecnología, sino que puramente presencial, ¿cierto? Así que por supuesto que esa es una línea de avance y que me parece relevante. También quisiera simplemente, para evitar que se confunda mi posición con comentarios que surgieron después, en ningún caso yo sugeriría siquiera que sea viable traspasar responsabilidad a los menores por la formulación de denuncias estratégicamente mediadas o por vía de instrumentalización para la obtención de beneficios para sí o para otras personas. Eso no está en ningún caso en lo que yo expuse y es algo que personalmente además rechazo como explicación o crítica posible al proyecto, ¿cierto? Y eso no solo por una consideración técnica, sino que además por una consideración estadística. Los casos son efectivamente muy relevantes, por supuesto que cada caso individualmente considerado un drama, por delito o por denuncia falsa, pero estadísticamente son casos muy marginales, ¿cierto? Y sería especialmente injusto que la comisión trasladara o alguien propusiera o sugiriera que pueda haber responsabilidad de los menores por instrumentalizar una figura de este talante. Dicho eso, respondo parcialmente a su pregunta, ¿cierto, señora presidenta? Y la pregunta es si es que comportamientos como los que aquí quieren intentar describirse quedarían cubiertos por alguna clase de prohibición penal en el código vigente. El código cubre más casos de los que se cree, más casos de los que por lo menos ha creído en la discusión en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género. Porque los supuestos de entrega, envío, exhibición de fotografías, imágenes, etcétera, esos están cubiertos por la regla. Y eso es la figura que descrita en el supuesto de hecho se verifica bajo una regla de consumación cuando el autor hace verdadero ese supuesto. Entonces realiza tal cual ese comportamiento. Pero por supuesto, como cualquier figura típica del Código Penal, habilita la imputación en fases imperfectas. Y entonces es posible, en estos casos son además delitos habitualmente de resultado, es posible imputar responsabilidad por tentativa y por delito frustrado. Y entonces, allí donde uno pueda decretar bajo la regla del artículo 7, la realización de hechos directos inmediatamente vinculados con la realización de esos comportamientos, ya tiene imputación a título de tentativa, tiene una rebaja de 2 grados, pero si quedan cubiertos. No todos los supuestos. Hay un margen que no, pero tampoco uno debe creer que solo el envío queda cubierto, porque es como cualquier delito, uno que habilita para la imputación de fases imperfectas. Y por eso decía la diputada, se cambió de puesto la diputada Bravo, la estaba siguiendo, y decía que no era genuinamente considerado usted actos preparatorios, pero la verdad es que parte de lo que luego formuló como explicación a vía de fundamentación de lo que señala pareciera estar en tensión con eso. Porque desde el punto de vista de la técnica jurídico-penal, esto es claramente un caso de acto preparatorio. Y uno puede discutir si es que
tiene buenas razones para tipificar y sancionar un acto preparatorio. La regla general es que el código no lo hace, como les decía, y la regla general además que cuando lo hace está referida a intervención múltiple, pero el legislador, por supuesto, ustedes tienen todo el poder político que le entrega a la ciudadanía para alterar esa regla. Tienen que encontrar buenas razones simplemente si quieren justificación material de la decisión. Entonces, no es una cuestión cerrada, pero esto es un acto preparatorio, ¿cierto? Y entonces lo que uno tiene que resolver cuando está en una discusión respecto de si conviene o no establecer un acto preparatorio como punible, tiene que vincular a cuestiones de lesividad material. Si es que eso tiene una intensidad suficiente y autónoma de castigo, que no es como señala, el diputado Benavente, un caso de solo mantener una conversación, porque se requiere el propósito. El propósito de cometer no es solo una conversación, es con el propósito, por eso es un delito de tendencia interna trascendente. Puede ser igualmente difícil de probar, pero no es solo una conversación, es una conversación unida, anudada a un cierto propósito que se proyecta en el tiempo, ¿cierto? Pero uno puede tener el castigo, tiene que pensar en la lesividad material, si es que la exhibe, como para castigarlo, y luego tiene que entonces, bajo proporcionalidad, como principio de lesividad, identificar una sanción. Y yo les digo que la sanción propuesta aquí, que la regla general con la agravación del inciso penal de 366.4 es presidio mayor en su grado mínimo, es una pena de crimen, y es superior que la de los abusos sexuales, contra menores incluso. Y entonces es más grave establecer una conversación para cometer cualquier delito contra la indemnidad sexual que cometer un delito grave contra la indemnidad sexual del menor. Y entonces no es una crítica cabal a la propuesta, ni mucho menos, porque creo que hay buenas razones detrás, pero tiene, para decirlo en términos poco controvertidos, tiene espacio de mejora la propuesta. ¿Les parece que extendamos 5 minutos para poder cerrar? ¿Sí? Ya, bien. Acordado. Diputado Leiva, tiene la palabra. Sí, presidenta, mire, yo coincido con lo que plantea el profesor, que obviamente sabe mucho más que nosotros. Pero efectivamente hay un tema de proporcionalidad de la pena que no da por ninguna parte, porque la consumación de un delito mayor se sanciona de la misma manera que un acto preparatorio que tiene la sanción del liter criminis que planteaba el profesor, de tentativa, frustración. Y además, relacionándolo también con el pero contrario censo del proyecto anterior, hay que tener mucho cuidado también con estas conductas que desarrollan jóvenes, púberes. Un joven de 14 años que se está relacionando o pololeando en el colegio con una niña de 13. Son procesos de sexting o de exploración sexual que son validados y no son reprochables penalmente. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y también, del punto de vista de la tipificación, el establecer con el propósito de cometer un delito contra una indemnidad sexual, me parece una forma bastante compleja de poder abordar un dolo directo en ese tipo de reproche. Entonces, además lo planteó en su oportunidad el Ministerio Público en la Comisión de Mejoras, que yo creo que sería importante, Presidenta, que lo recibiéramos acá, y también la Defensoría Penal Pública, respecto de no intervenir este tipo penal, sino que si se quiere establecer una figura típica de grooming, sea en un tipo penal distinto, y no con lo que se quiere hacer aquí, que es intervenir un tipo penal que ya ha sido objeto de reparos, y complicarlo aún más con una figura distinta. Termino. No hay proporcionalidad de pena, se sancionan actos preparatorios, eventualmente la pena que tendría es mucho más grave que otros tipos, entonces yo creo que hay que analizarlo con mucha mayor calma, sin perjuicio de que entiendo por lo que han expuesto que es necesario sancionar este tipo, pero también teniendo especial cuidado con jóvenes que puedan desarrollar este tipo de conductas que eventualmente puedan ser objeto de una imputación, como plantea el diputado Benavente, entre jóvenes, entre niños que están en pleno desarrollo de una exploración sexual explícita. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque cuando pretendemos sancionarlo todo, al final complicamos a todo el mundo. Gracias, Presidente. Bien, agradecer a los invitados, a la embajadora, al profesor. Está claro que falta maduración a este debate. Les recuerdo que vamos a seguir recibiendo invitados, así que los parlamentarios que quieran traer académicos o propuestas lo pueden hacer llegar a la Secretaría. Listo, entonces, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.